Buenos días. Vamos a presentar la pregunta de investigación, el contexto, el análisis y los resultados. Para elaborar la pregunta, tuvimos en cuenta lo siguiente: el contexto. Vimos que algunos estudiantes tenían mucha dificultad para entender algunos enunciados, algunas tareas. Tocaba explicarles para que las pudieran abordar. Frecuentemente en este curso, en el grado 803, la profesora le toca hacer refuerzo de temas que ya se han visto antes de empezar uno nuevo. La prueba de diagnóstico nos arrojó un resultado bastante interesante para nosotros plantear la pregunta. En el punto 2 de esa prueba diagnóstica, los estudiantes no pudieron hallar la relación entre el lenguaje algebraico y el verbal. Atrevidamente hemos llamado a enunciados como el doble de un número. Digo atrevidamente, lo hemos llamado sencillos y los estudiantes no pudieron hacer esa traducción. ¿Qué tuvimos en cuenta? La pertinencia de la pregunta con la realidad del aula. Pues en esta institución se siguen los lineamientos curriculares del MEN y nosotros en nuestra planificación también. El diseño con la unidad didáctica, pues tuvimos en cuenta la estructura conceptual, más exactamente el foco de ecuaciones lineales, los objetivos de la secuencia didáctica, las tareas y las capacidades. Entonces, nuestra pregunta queda así: ¿en qué medida los estudiantes son capaces de relacionar el lenguaje verbal con el algebraico al utilizar ecuaciones lineales de primer grado con una incógnita? Necesitamos para esta pregunta entonces unos sujetos, pues son los 36 estudiantes de la institución Pompilio Martínez, del grado 803. Planteamos dos variables. La primera dice identificación de datos conocidos y desconocidos al traducir un enunciado. Y la segunda, representación simbólica de ecuaciones lineales a partir de enunciados verbales. Necesitábamos obviamente unos instrumentos para poder analizar esas variables y los clasificamos en primarios y secundarios. De los primarios tomamos las tareas y las parrillas, ya que de ahí se iba a sacar la fuente primordial. Y de los secundarios, pues nos iban a servir de apoyo o de complemento. Está el examen final, la prueba diagnóstica, los diarios y la rúbrica. El procedimiento fue revisar cada una de las tareas que seleccionamos. ¿Cuáles tareas seleccionamos? Seleccionamos 3 tareas. 2 que corresponden al objetivo 1, ya que este tiene mucha relación con la pregunta. Hubiésemos podido quedarnos con una nomás de este objetivo, pero quisimos saber qué pasaba, cómo progresaban estos estudiantes. Entonces tomamos canicas del objetivo 3, que es de la fase final de la secuencia didáctica. Y pues las 3 tareas tienen relación con nos permiten relacionarlas con las variables. Para las tareas dinero y edades, habíamos inicialmente sacado una lista de capacidades entre las que estaban identificar una letra como incógnita y relacionar el lenguaje verbal con el algebraico al traducir enunciados. Y en canicas, aunque se cumplen estas 2 también, tenemos otras como plantear ecuaciones y modelizar situaciones. De las 15 capacidades, solo analizamos y trabajamos con estas 6. Para nosotros poder analizar estas variables, elaboramos unos valores para cada una de estas variables. Para la variable que consistía en identificar datos conocidos y desconocidos, los valores son: identifica la letra como incógnita, traduce enunciados sencillos, por ejemplo, el doble de un número, traduce enunciados que se complementan con operaciones aritméticas como el triple de un número menos o más el número igual a tanto. Para la variable de representa simbólicamente ecuaciones de lineales a partir de enunciado, tenemos 2 valores. El primero usa la letra como incógnita al representar enunciados y el siguiente plantea ecuaciones lineales a partir de enunciados verbales. ¿En qué medida iban a poder lograr estos muchachos estos? Pues en ninguna medida, en poca medida, medianamente o en gran medida. En ninguna medida, cuando no hacían representación o la hacían de manera incorrecta. En poca medida, cuando usaban la letra como incógnita, pero esos enunciados no correspondían al que se les planteaba. Medianamente,
porque usaban la letra como incógnita, hacían representación, pero tenían algunos pocos errores. O porque realizaban esa representación, pero no desarrollaban todos los apartados de las tareas. Las 3 tareas que escogimos, cada una de ellas tenían 3 o 4 apartados. En gran medida, pues porque podían plantear la ecuación de manera correcta. Entonces, nuestros resultados. En cuanto a las dos variables, y con respecto a las tareas, analizamos primeramente si reconocían esos datos, conocidos y desconocidos. Efectivamente, 32 de los 36 estudiantes podían reconocer esos datos y plantear un enunciado, ¿sí? Hacer esa traducción. Con respecto a las mismas tareas para la segunda variable, decimos que medianamente 24 de esos 36 estudiantes logran hacer la traducción, pero al plantear ecuaciones presentan algunos errores porque tienen confusión con las relaciones aritméticas. Ya vamos a detallar más adelante. Y porque aunque hacen representación, no la hacen con todos los apartados de las tareas. Démosle respuesta entonces a la pregunta. ¿Los estudiantes relacionan el lenguaje algebraico con el verbal? Sí, medianamente. ¿Por qué medianamente? Cuando los enunciados son del tipo el doble de un número, menos 4.000 es igual, el doble de un número restado a 4.000 es igual a 2.300. O Juan obtuvo 10 puntos que corresponden al triple de puntos de los que tiene Diana. Allí son capaces de hacer esa traducción correctamente. ¿Qué pasa si el enunciado requiere un poco de mayor profundización? Como por ejemplo, la quinta parte de un dinero aumentado en la mitad del mismo es igual a 7.000, o el perímetro de un rectángulo cuyo largo es el triple de su ancho es igual al cuadrado del lado de 40 centímetros. ¿Cuál es el largo del rectángulo? Allí los estudiantes, si llevan fracciones, no logran hallar esta representación. En el caso del perímetro, necesitaban manejar el preconcepto de perímetro, tampoco, se bloquean. No son capaces de hacer la traducción de manera correcta. Muchas gracias.